Diciembre de 1945. West Virginia o Virginia Occidental, allá en los Estados Unidos. En la madrugada del 25, o sea, el día de Navidad, la familia Souther recibió una llamada muy extraña. Los Souther eran una familia conformada por George y Jenny, los padres, y 10 hijos, de los cuales 9 vivían en la casa. En esa llamada que contestó ella, se escuchaba la voz de una mujer, la cual aparentemente estaba en una fiesta, ya que, según se dijo, había mucho ruido detrás de ella. Esta mujer preguntó por una persona que no vivía en la casa, y la señora Souther le informó que se había equivocado. Tras estas palabras, la reacción de la mujer fue desconcertante, ya que emitió una sonora carcajada a modo de burla y cortó la comunicación. La señora Souther decidió ignorar lo que acababa de ocurrir y volvió a dormirse. Menos de una hora más tarde, Jenny se despertó ante el ruido de algo que caía sobre la azotea de su casa. Se escuchó como un golpe seco y después como algo que rodaba sobre el mismo techo. Unos segundos más tarde, George se despertó, ya que ambos percibieron un fuerte olor a quemado. Salieron de la recámara y comprobaron que su casa se estaba consumiendo en llamas. Con la rapidez que amerita el momento, George fue a la recámara de sus hijos y salieron corriendo de la casa. Cuando estaban en el patio, tanto George como Jenny se dieron cuenta aterrorizados que no todos sus hijos estaban ahí. Solamente 4 de los 9 habían salido detrás de ellos. La casa se consumía con desesperante rapidez y George corrió hacia el lado de esta para subir por la escalera de emergencia por el resto de sus hijos. Sin embargo, al llegar al lugar en donde debía estar dicha escalera, esta no estaba. Alguien se la había llevado. George, Jenny y sus 4 hijos vieron con desesperanza cómo la casa caía sobre sí misma. A pesar de que algunos vecinos habían llamado a los cuerpos de emergencia, y recordando que esto ocurría en la madrugada, no fue sino hasta las 8 de la mañana que llegaron los bomberos y la policía. Estos le explicaron a la pareja que los restos calcinados de sus 5 hijos habían sido encontrados, pero que no había forma de identificarlos. Unas horas más tarde, tanto Jenny como George fueron informados que esto era imposible. Para que el cuerpo de una persona llegara a ese nivel de descomposición, se requería de un alto grado de calor y además varias horas expuestos al fuego. La duración del incendio había sido de menos de una hora. Jenny contó más tarde a su esposo y a la policía que la noche anterior 5 de sus hijos le habían pedido permiso para ir a la cama más tarde. Considerando que era la noche previa a la Navidad, Jenny no tuvo problema y dio ese permiso, pidiéndoles a sus hijos que una vez que terminaran de jugar, apagaran las luces y cerraran todas las ventanas. Los 5 niños eran Maurice, de 14 años, Martha, de 12, Louis, de 10, Jenny, de 8 y Betty, de 6. Y eran justamente estos 5 los niños que no habían salido detrás de ellos durante el incendio. La pareja recordó que al salir de su habitación y bajar corriendo con sus hijos, todas las luces de la parte de abajo de la casa estaban encendidas, así como las ventanas y la puerta frontal abiertas. George decidió regresar al lugar del incendio y encontró ahí unos huesos y un órgano interno. Después se supo que ese órgano era el hígado de una vaca y los huesos pertenecían a una persona mayor. La conclusión que le dieron a los Souther sobre el incendio es que había sido provocado por un cableado defectuoso. Ellos no creyeron esta historia y decidieron hacer la investigación por su cuenta. Durante esta, platicaron con un conductor de camión que les dijo que había visto algo parecido a unas bolas de fuego siendo lanzadas hacia el techo de su casa ese 25 de diciembre. Les quedaba claro que ese era el ruido seco que Jenny había escuchado en la azotea. Algo aún más escalofriante fue el testimonio de una mujer que les dijo que había visto a 5 niños dentro de un coche extraño. Otra señora también les informó que había visto 4 pequeños en compañía de 4 adultos en un hotel en Carolina del Sur. Tras estos testimonios, George y Jenny decidieron continuar con la investigación de forma más ardua. Sin embargo, los años fueron pasando
y no lograban dar con una pista que les indicara el paradero de sus 5 hijos. En 1968, o sea, 23 años después, los Sodder recibieron un sobre blanco sin remitente en cuyo interior había la fotografía de un hombre joven. Ambos padres se quedaron helados al reconocer a su hijo Louis en esa foto. A pesar del tiempo que había pasado, los dos estaban seguros de que se trataba de su hijo. Tras recibir la fotografía, los Sodder decidieron pagarle a un detective privado para que hiciera la investigación y que diera con el origen de esta foto. Para seguir sumando misterios a este caso, el detective privado parecía que estaba dando con la pista hasta que desapareció. Hasta hoy no se sabe qué ocurrió con este hombre. En 1969 George Sodder murió y Jenny lo haría hasta 1989. Ambos siguieron con la esperanza de encontrar a sus pequeños hasta el último día de sus vidas. Aquella trágica noche del 25 de diciembre de 1945, recibieron aquella llamada misteriosa, la cual aparentemente fue el principio de todo. ¿Esa mujer tuvo que ver con el incendio? ¿Quién se llevó y por qué la escalera de emergencia por la cual no pudo subir George? Los huesos que éste encontró en la casa no pertenecían a sus hijos, pero entonces ¿a quién pertenecían? ¿Era Louis Sodder el de la foto que llegó en 1968 a manos de sus padres? Y la pregunta más importante de todas, si es que los niños Sodder fueron raptados, ¿quién fue el responsable y cuál fue la causa de este secuestro? Hay muchísimas teorías sobre el caso de los niños Sodder. Una de ellas es la que asocia a George Sodder con la mafia de los Estados Unidos, y de hecho hay quien va más lejos asociándolo con la mafia italiana. ¿Fue entonces la desaparición de sus hijos un caso de venganza? Como sea, hasta hoy es un misterio el destino de esos 5 niños Sodder y quizá nunca sepamos la verdad.